Qué calor. Uf. Amigos, estamos en Qatar, estamos en Doha. Y lo primero que hemos hecho ha sido comprar los billetes de metro. Vale unos 50 euros para todo el día, bastante barato. Hace muchísimo calor, hacen como 38 grados. Lo que más me llama la atención es que no hay prácticamente nadie por la calle. Una razón debe de ser el calor. Nuestra primera parada en Doha fue el mercado de Souq Waqif, un mercado tradicional que ha sido renovado en los últimos años. Y debe de ser uno de los mercados más antiguos y la verdad es que se está mejor aquí, no hace tanto calor. Y fijaros lo que os digo, detrás mío no hay completamente nadie, somos los únicos en este mercado. Como el calor era infernal y no se podía estar en la calle, decidimos que era tiempo para comer. En Doha hay muchas opciones de comida y muchos restaurantes internacionales y nosotros esta vez decidimos probar con un restaurante yemení. Bueno, ya hemos encontrado un restaurante aquí en Doha, un restaurante yemení, y eso, sigue haciendo mucho calor, hacen como 36 grados ahora y son las 4:30 de la tarde. Pero anochece a las 5:30, así que ya es bastante tarde y nada, vamos a comer. La comida en el restaurante nos encantó y además iba oscureciendo poco a poco, con lo que bajaba el calor y eso hacía que fuera más cómodo poder visitar la ciudad. Bueno, gente, ya hemos comido. La verdad es que ha estado espectacular la comida y hemos pagado 12 euros solo por lo que habéis visto en el vídeo, por lo que bastante barato. Me esperaba de Qatar que fuera algo más caro. Y ahora que ya hace menos sol, que es más tarde, se está mucho mejor en la ciudad, hay más gente también. Después de comer llegamos al Museo Nacional de Qatar, uno de los museos más impresionantes del mundo, tanto por su arquitectura como por su contenido. Su diseño está inspirado en la naturaleza del desierto y fue diseñado por Jean Nouvel, que diseñó el museo inspirándose en la rosa del desierto, una formación natural de cristales de arena que se encuentra en Qatar. Y la verdad es que está muy guay. Fijaros cómo se ve la arquitectura que tiene y me gusta bastante, está como muy compenetrado con lo que es el lugar, con los colores también, y es como me gustan a mí los edificios cuando parecen una parte más del lugar en donde están. Y fijaros aquí la vista que hay desde este museo. Está ya el mar aquí, señores. Y tenemos otra cosa también un poquito más al fondo. Allí lo voy a enfocar. No sé si lo reconocéis. Es uno de los estadios en los que se jugó el Mundial del 2022. Está allí justo al fondo. Y lo más chulo de todo, aquí está el mar. Justo enfrente de este museo. Fijaos las vistas, ¿eh? Increíble. Bueno, y pensábamos que lo habíamos visto todo ya, gente, y hemos entrado por esta puerta de aquí de estilo tan característico árabe, y cuando la cruzas, fijaros lo que nos encontramos aquí. Nos encontramos esta maravilla dentro del museo. La verdad es que está muy chulo, ¿eh? Porque es todo como en un conjunto y no hay nada forzado. Está como muy medido todo para ser un edificio moderno. Esto la verdad que tiene su mesura y es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, la verdad. Fijaros esto aquí también. Qué chulo. Como muy original. Bueno, y ahora vamos camino del segundo museo, el Museo de Arte Islámico, y hay que ir andando porque el metro no va hasta allí, pero fijaros qué guapo está este sitio, este paseo hasta allí. Hemos cruzado la carretera por aquí porque el museo en el que hemos estado está justo ahí, ese de ahí que está enfrente. Ha refrescado bastante, por lo que se está de maravilla ahora.
Nuestra siguiente parada fue el Museo de Arte Islámico de Doha. Es uno de los más importantes en su categoría y está inspirado en la mezquita de Ibn Tulum, en El Cairo. El museo se inauguró en 2008. Después del Museo de Arte Islámico, tuvimos tiempo de visitar la Villa Cultural de Cátara, un centro cultural y artístico en Doha diseñado para preservar y promover la herencia cultural del país. La Villa Cultural está ubicada en una zona de lujo en Doha. Nos hemos quedado flipados porque nada más llegar hemos visto a todo el mundo con este traje de jeque. Voy a enseñaros lo que os quiero decir. En esta parte de aquí, todos los que están sentados van vestidos así y bueno, es que en todo el lugar la gente va vestida de esa forma. Lo único que cambia, me he fijado, es el pañuelo que tienen en la cabeza. Algunos lo tienen rojo, como estos aquí, y otros lo tienen blanco. Bueno, gente, al final hemos acabado en un restaurante jordano y hemos pedido hummus y falafel y fijaros qué pinta tiene. Esto es el hummus, esto de aquí, y esto de aquí es el falafel. Tiene una pinta espectacular. Nada, ya con esto ponemos punto final a nuestro viaje. Estas 2 largas semanas han pasado muchas cosas, así que eso, esperemos que los hayáis disfrutado los vídeos. Ponemos punto final a este viaje y nos vemos en el siguiente.